Actualmente, este trauma que se presenta a nivel de mano, ¿no? Se la está catalogando como traumatismo directamente de mano, ¿no? Cosa que comprende directamente las tres partes que tiene la mano: carpo, metacarpo y falanges. Fracturas de carpo, fracturas de los metacarpianos. En este caso del carpo vamos a tener dos filas, primera fila, segunda fila. Ustedes ya saben, escafoides semilunares, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ancho, pisicoide, todos los huesos que conforman el carpo. Las fracturas de los metacarpianos son desde el primer dedo al quinto, son 5. Las falanges, tanto proximal, media y distal, o también falange, falangina, falangieta, ¿cierto? Que anatómicamente la conocemos de esta forma. Ahí está. Los huesos del carpo, que son 8. Los metacarpos son 5. Y las falanges directamente en 3, en la mayoría de los 4 dedos, mientras que el primer dedo solamente falange proximal y falange distal. Ustedes saben que anatómicamente la mano está irrigada por las dos arterias importantes, la cubital y la radial, que van a formar un arco palmar tanto profundo como superficial. A la vez estos van a dar origen a la irrigación de los dedos, que son las confluentes digitales. De esta forma, llegamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía de la mano. Esta mano que normalmente se expone a todo, ustedes saben perfectamente que se exponen a todo, es la que con mucha frecuencia, especialmente en el hombre, ¿no? Porque es el que trabaja en forma con la mano en todo, ¿no? Ustedes saben de que la mano utiliza el cirujano, el mecánico, el minero, para todo, ¿no? Donde se expone a cualquier traumatismo. Ustedes saben de que la inervación también está dado ya por los terminales del plexo braquial, nervio mediano, cubital, radial y bueno, todos los nervios que van a llegar directamente a inervar la parte de la mano. Entonces, cuando existe un trauma de mano, no solamente ha de estar lesionado el hueso, se lesionan varios elementos anatómicos importantes, especialmente los elementos tendinosos que existen a ese nivel, tanto flexores y extensores. Ustedes también saben de que directamente los flexores, extensores, los músculos que se encuentran en toda esta región. Vamos a hablar directamente sobre los huesos que conforman el carpo, y entre esos tenemos estos huesos más importantes que son el escafoide, ¿no? Que sufre fracturas aisladas, ¿no? Ahí está el escafoide, que sufre fracturas aisladas, que fácilmente nos ha de llevar a una complicación que es la necrosis aséptica, por ser un elemento óseo, tanto el escafoides, el semilunar, directamente elementos óseos que van a tener poca irrigación, ¿no? Por eso, cuando este hueso se llega a fracturar, estos huesos se llegan a fracturar, llegan a provocar un problema serio que es la necrosis aséptica del hueso.
Entonces, la fractura más común del carpo, en este caso, es el escafoides, ¿no? Que se presenta. El retardo en el diagnóstico generalmente es porque a veces uno saca radiografía y no se nota el rasgo de fractura. Por lo tanto, llegamos a pedir un elemento más importante que es la TAC, o sea, la tomografía axial computarizada, que la cual nos ha de dar directamente el diagnóstico, o claro, el diagnóstico en este caso de la patología que nosotros estamos tomando como diagnóstico clínico, ¿no? Los mecanismos para que se fracture este hueso generalmente son directamente mecanismos de lesión por una mano en extensión forzada. Una mano en extensión forzada. Se están viendo de que la palma de la mano, el dorso de la mano, casi está completamente en extensión forzada, provocando de que el radio llegue a tomar contacto con los huesos escafoides y provoque la fractura, ¿no? Por eso que acá dices, es la causa por caída sobre la mano abierta con severa hiperextensión y ligera desviación radial de la muñeca. Ese es el mecanismo que directamente va a provocar la fractura del escafoides. El cuadro clínico, como siempre ya sabemos, dolor en muñeca, edema a nivel de la muñeca y limitación funcional, generalmente a la altura de la tabaquera anatómica. Ustedes saben cómo ya está delimitada la tabaquera anatómica. No hay necesidad de repetirles. Una vez que tenemos nosotros el diagnóstico clínico, ¿no? Una vez que tenemos el diagnóstico clínico, siempre llegamos a sugerir al paciente que se saque una radiografía. Acá tenemos las radiografías, la más común, API lateral de la muñeca, y después existen elementos ya mucho más especializados que el radiólogo sabe para sacar una radiografía de escafoides. API lateral de la muñeca, radiología específica para escafoides, radiografía, bueno, aquí todas las maniobras que hace el radiólogo para detectar las radiografías de escafoides. Ahí está. Son las tomas que realiza el radiólogo para detectar la radiografía o la fractura de los escafoides. Aquí existe una clasificación de Ruse, que bueno, en realidad no nos interesa mucho a nosotros, donde él indica directamente que la fractura a nivel del tercio proximal, ¿no? O sea, es el 20%. Que, como les digo, nosotros como especialistas a veces se nos va este tipo de patología. La clínica es la que nos llega a... Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor, se Sí, escucha. doctor. Ya, perfecto, muy bien. La clínica entonces es la que nos exige directamente a que nosotros acudamos a los medios de diagnóstico, que en este caso es la imagenología. O sea, sacamos una radiografía, no vemos, y peor todavía uno que se está empezando la medicina, como ustedes, por ejemplo, que yo les diga, ¿por qué no has diagnosticado una fractura de escafoides? Sería demasiado muy exagerado, ¿no? Que como les digo, a veces a los especialistas se nos va este tipo de fracturas. Por eso que la clínica es la que nos obliga a realizar un examen radiológico o en este caso tomográfico, que es lo más importante. Porque ves, con la radiología uno ve y dice, no, no hay nada, pero ya con la tomografía sí.
Entonces, ¿qué importancia acudir al diagnóstico imagenológico? En este caso, más a la tomografía. Las fracturas a nivel del tercio medio es el 70% y las fracturas a nivel del tercio distal es el 10% según la clasificación de Russell, ¿no? Pero como decía, no nos interesa mucho, simplemente como algo general para ustedes, ¿no? Porque lo que sí ustedes tienen que saber que directamente a nivel de este hueso que es tan importante en el carpo, una vez que se presenta la fractura, nos ha de provocar una necrosis aséptica por la mala irrigación que este hueso presenta. Ahí están las diferentes fracturas que se van a presentar, ¿no? A nivel de tercio medio, como decía Russell. El tratamiento. El tratamiento parece simple, parece sencillo, pero no es así. Si yo no sé hacer un buen diagnóstico, tampoco voy a saber hacer un buen tratamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre se va por lo más simple, que es la inmovilización, en este caso, el tratamiento incruento. Inmovilización con espica de yeso, ¿no? Desde la falange del pulgar en abducción. ¿Eso para qué? Para ver de que si existe una fractura a nivel del tercio medio, entonces yo al hacer ese tipo de abducción, estoy haciendo de que se reduzca esa fractura, ¿no? Bueno, la muñeca en flexión dorsal, en pronación, inclinación radial e inmovilización durante 3 semanas. Ese sería directamente el tratamiento que realizo. Pero a veces ocurre de que ese tratamiento no va. Entonces tengo que acudir al tratamiento quirúrgico. Y a veces hasta ya directamente pensando con un injerto óseo que saco de la cresta ósea, o sea, de la cresta de la cadera, ¿no? Ahí está. Este es el tratamiento quirúrgico que estoy haciendo la resolución mediante un tornillo de compresión para que el fragmento llegue a consolidar o formar el callo óseo. En caso, sabiendo de que este hueso es está pobre, dotado de irrigación, entonces me veo obligado a colocar un injerto óseo. Y el injerto óseo mucho más apropiado para ese tipo de fracturas es el de cadera, de cresta ilíaca, ¿no? La técnica en este caso, estamos analizando, es un lugar muy complicado. Ustedes saben de que a este nivel existen varios elementos anatómicos que tenemos que saberlos detectar para no lesionarlos. Ingresamos de esta forma y llegamos a esta altura del hueso y hacemos la reducción con este tipo de tornillos. Complicaciones, las que ya me he adelantado a decirle, generalmente necrosis aséptica y la pseudoartrosis. La necrosis aséptica, de lógico. Si ocurre de que este elemento óseo no tiene irrigación, vamos a llegar como los diferentes elementos óseos, por ejemplo, a nivel de la cabeza del fémur y a la cabeza del húmero, también se llega a la necrosis aséptica, ¿cierto? Perfecto. Y la otra complicación es la pseudoartrosis. Y bueno, existen así, se podría decir ahora, otros elementos donde existe ya prótesis para este hueso, cuando existe ya la necrosis aséptica. Ahí está, el tratamiento de una pseudoartrosis. Posteriormente hago un injerto óseo mediante la cresta. Fracturas del semilunar, otro hueso que igual también puede fracturarse y llevarnos a complicaciones, pero también es un hueso que es difícil de diagnosticarlo radiológicamente. Como ustedes ven, por ejemplo, de que existen varios espacios, varias articulaciones entre los mismos huesos que nos llegan a complicar pensando en una fractura, ¿no? Pero igual, las fracturas de semilunar también existen. Igual fracturas de hueso grande, de hueso gancho, de trapecio, igual existen fracturas.
son las manos traumáticas que se presentan directamente, en este caso, digamos, de un minero, por explosión, por una caída de un tojo sobre la mano. A veces nos llegan completamente destrozados el aparato de la mano, ¿no? Completamente destrozado. Uno no sabe cómo identificar y a veces hay que llegar directamente a la amputación, ¿no? Y generalmente estos casos se presentan en las famosas festividades de famosos chutillos, de las festividades de los mineros que hacen su entrada minera, o directamente esos señores que se dan el lujo de querer hacer desaparecer el granizo con la dinamita, ¿cierto? Y son épocas donde es normal y frecuente que se presenten en el hospital zapatológico. Ahí están los diferentes elementos óseos que presenta el carpo, donde vamos a encontrar las fracturas de los huesos que nos muestra. Los mecanismos de lesión, igual ustedes saben, directamente se dan por flexión dorsal traumática de la muñeca, provocada por una caída sobre la muñeca extendida. Siempre ocurre eso, la muñeca extendida. Por una presión intensa de un objeto pesado a veces, ¿no? Difícil detección inicial, es verdad, no es fácil. No es fácil. El cuadro clínico, sabemos de que siempre lo primordial, dolor en la muñeca, que se graba con el movimiento, lógico, dolor a la palpación, en la parte medial del dorso de la muñeca, inmediatamente distal del radio, porque está justamente a esa altura el hueso. A la palpación completamente dolorosa, acentuada en la extensión del tercer dedo, contra resistencia con la compresión a lo largo del eje del tercer dedo. Hay una impotencia funcional, evidentemente, ustedes indican al paciente que movilice la muñeca, no puede porque está fracturado, en este caso, el semilunar, ¿no? Diagnósticos radiológicos, igual, tenemos que sacar radiografía AP, lateral y los diferentes estudios específicos que existen para estos huesos, tanto para el semilunar, para el escafoides, para el piramidal, pisiforme, para todos estos huesos existen técnicas especiales para realizar la radiografía. Pero pese a eso, igual a veces no podemos identificar. El tratamiento, inmovilización mediante yeso o férula de yeso, es pica de pulgar hasta el antebrazo. Siempre, siempre, porque se han dado el lujo de realizar un yeso hasta este nivel. Eso es muy contraproducente, porque en vez de hacer un tratamiento, estoy provocando una posibilidad de que al caerse este paciente puede provocar una fractura a este nivel. Entonces, yeso siempre hasta el codo. Por eso es braquipalmar, ¿no? Antebraquiopalmar, perdón. En este caso, por ejemplo, la enfermedad de Kienbock o necrosis aséptica avascular, lógicamente. La necrosis aséptica se presenta por una vascular, ¿no? Entonces, y cualquier necrosis aséptica es problema vascular, no es nerviosa, es problema vascular. A veces se pregunta, ¿cuál es la causa de una necrosis aséptica? Necrosis aséptica, como dice bien la palabra. Necrosis, muerte. ¿Quién va a dar directamente eso? Es la irrigación. ¿Quién va a ser la causa? La irrigación. Entonces, pónganse en la cabeza eso de que necrosis aséptica está dado por la irrigación. La luxación del semilunar, eso sí, se presenta. La luxación del semilunar, que tampoco es fácil de llegar a diagnosticar si en caso el radiólogo ha tomado en mala posición la radiografía, ¿no? Por lo tanto, siempre hay que pedir radiografías estrictas, tanto AP y lateral. Ahora, la luxación del semilunar, por ejemplo, el mecanismo de lesión se trata de caídas con gran violencia traumática sobre la palma de la mano, con la muñeca en extensión. Suele ser resultado de caídas desde alturas, accidentes de trabajo o accidentes de tránsito.
y se da también en adultos jóvenes, ¿no? Ahí está una luxación del semilunar. Hay dos tipos, luxación del semilunar y la luxación perilunar. La luxación semilunar es aquella en la cual se luxa el hueso semilunar, quedando los demás huesos en su lugar, o sea, en el sitio. Mientras que la luxación perilunar, como dice su nombre, en ella el hueso semilunar permanece en su sitio, siendo el resto del carpo el que sufre la luxación. Eso léanlo bien para que ustedes entiendan. Parece un trabalenguas, pero no es así. Ahí dice bien clarito la luxación semilunar y la luxación perilunar. Son directamente los tipos de luxación del hueso semilunar. Igual la clínica, ya saben, dolor, impotencia funcional, dolor a la palpación, dolor al movimiento. Bueno, entonces, el tratamiento, lógicamente, podemos pasar siempre bajo una luxación, no vamos a reducirla así sin anestesia. Siempre acudimos al anestesiólogo, quien nos da directamente una buena relajación para posteriormente hacer una tracción y hacer una presión directamente a nivel del hueso mediante la tracción y hacer de que este se reduzca o se introduzca al lugar donde corresponde. Pero a veces tampoco puede ingresar, tampoco es fácil. Que se les aparezca un gordito, una gordita con ese tipo de patología, vayan a encontrar el hueso, ¿no? Entonces a veces hay que entrar directamente a realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, ya varias veces les he comentado respecto a los gorditos o gorditas, siempre son complicaciones, especialmente para nuestra especialidad. Realizar abordajes no es simple. Tenemos que entrar directamente como una maraña, porque lo primero nos encontramos con un tejido adiposo extenso, abundante. Recién llegamos al tejido celular subcutáneo por neurosis y recién llegamos al lugar de la lesión. Entonces, necesitamos a veces separadores especiales o un buen traumatólogo que sepa ayudar, ¿no? Que yo entre directamente con uno que recién está aprendiendo a colaborar en una cirugía, estoy frito, ¿no? Se me complica a veces todo. Bueno, ya hablando sobre las fracturas del metacarpiano, pasamos a las fracturas del, mejor dicho, hablando de las fracturas del carpo, pasamos a las fracturas de los metacarpianos. Estos huesos que ustedes están viendo son los metacarpianos, siempre los digamos a numerar del primer dedo que corresponde al pulgar. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. A nivel de este dedo existen dos fracturas importantes en la articulación proximal, ¿no? Metacarpofalán o carpometacarpiana, que son las fracturas de Bennett y las fracturas de Rolando. No se olviden, a nivel del primer metacarpiano, en la articulación carpometacarpiana, se presenta una luxofractura que es conocida como las fracturas de Bennett y las fracturas de Rolando, no se olvide. Y también se denominan fracturas del boxeador, pero la más apropiada llamada como fractura del boxeador es la del quinto metacarpiano. Ahora, de que estos huesos también se fracturan, lógicamente, pero no tienen esa denominación específica como la del quinto y del primer dedo. En el primer dedo vamos a encontrar las fracturas de Bennett y la fractura de Rolando. Estoy hablando varias veces, estoy repitiendo varias veces, ¿no? Desde el quinto dedo vamos a encontrar directamente la fractura del boxeador a nivel de la fractura, a nivel del extremo distal del hueso. En este caso, a nivel de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo. Ahí está, las fracturas de la base del primer metacarpiano, cuadro clínico y mecanismo de lesión, caídas hacia atrás y apoyada la mano sobre el borde radial de la misma. Dolor y edema en la base del primer metacarpiano, evidentemente. Radiografías apilateral y oblicua de muñeca para detectar este tipo de patologías.
la clasificación, por ejemplo, tenemos las extraarticulares y las intraarticulares. En las intraarticulares donde vamos a encontrar directamente las fracturas de Bennett y las fracturas de Rolando. Ahí está, las de Bennett y las de Rolando. Mientras que las fracturas extraarticulares, lógicamente, va a ser transversa a nivel de la metáfisis, oblicuo a nivel de la metáfisis, cominuta a nivel de la metáfisis. Pero las intraarticulares son las que corresponden a estas dos patologías que les estoy repitiendo varias veces, y estas son de ese tipo de otros, ¿no? Ahí está. Esta es la fractura característica de las fracturas de Bennett. De Bennett, luxofractura se llama, luxofractura. Ustedes ven de que, por ejemplo, el fragmento proximal queda totalmente en el sitio. Quien se luxa directamente es el extremo distal, ¿no? ¿Por qué? Porque existe directamente un arrancamiento, se podría decir, por un elemento tendinoso que se inserta en la base del primer metacarpiano, ¿no? Que en este caso corresponde al tendón abductor del pulgar, ¿no? Entonces, este tendón es el que se da el lujo de jalarlo hacia arriba, haciendo de que este hueso se luxe. Por eso se llama luxofractura de Bennett. Luxofractura de Bennett. Esta fractura, por ejemplo, un traumatólogo ya con mucha experiencia la puede reducir en forma percutánea, pero siempre y cuando él tenga a mano un intensificador de imágenes. Gracias al intensificador de imágenes hacemos la reducción y llegamos a estabilizar dicha fractura mediante una clavija percutánea, ¿no? Ahí está la fractura de Bennett, que ustedes están viendo de este tipo, y la luxofractura de Rolando, ¿no? La luxofractura que tiene directamente una característica diferente a la de Rolando, que presenta 3 fragmentos, mientras que el de Bennett simplemente 2 fragmentos, ¿no? Por eso se llama Bennett, luxofractura. Esta también es una luxofractura de Rolando, porque presenta 3 elementos óseos en forma de Y. Se saca la radiografía, ¿no? AP y lateral u oblicuo de la mano para detectar la patología del metacarpiano. Ahí está, estamos mostrando cómo estamos reduciendo la fractura de Bennett, ¿no? Y una vez reducida, realizamos directamente la transmisión de un clavo, ¿no? Para reducir la fractura. O en casos extremos, en este caso la de Rolando, ¿no? Como es una fractura en 3 fragmentos, están completamente desplazados, llegamos a reducir de esta manera y llegamos a estabilizar con diferentes placas. Estas placas se denominan placas de mínimo fragmento. Son tan pequeñitas, imagínense, son tan pequeñitas que los tornillos son unos juguetes, igual a las brocas que utilizamos, pero son de difícil manejo, ¿no? Hay que saber manejar. Por eso que existe ya en la especialidad una subespecialidad que corresponde a los traumatólogos que se dedican solamente a mano. Porque ustedes ven de que la mano parece una cosa simple, sino mucha gente dice, doctor, me caí de mi dedito, me duele. No saben que ese dedito es bien complicado. Saben los elementos que este tiene, ¿no? Entonces, imagínense que yo llegue a reducir la fractura y que el paciente no movilice su dedo, no sé, qué es lo que me estoy complicando, ¿no? Ahí están los niños, igual de la misma forma, presentan este tipo de fracturas, pero también hay que saberlas reducir. No es nomás de decir, no, parece ser simplemente su núcleo de crecimiento. No, señores, acá está la fractura, ¿no? Entonces, qué importancia tener una cierta experiencia tanto con los niños como los adultos.
Al igual, los 4 metacarpianos pueden presentar, como todo hueso largo, fracturas oblicuas, fracturas transversales, fracturas con minuta, que igual nos van a complicar, ¿no? Todo depende del elemento traumático que ha provocado este tipo de patologías. Están viendo que, por ejemplo, aquí está el quinto, el cuarto, toditos los metacarpianos están fracturados. Eso es mucho más complicado. Fractura de los metacarpianos, imagínense, una pedrada, una pisada, imagínense un problema de tránsito que nos ha de llevar a ese tipo de patologías. Al igual, aquí existe una clasificación para los 4 metacarpianos, ¿no? Cuando los 4 se llegan a fracturar, ¿no? Si es una patología estable, inestable, todo depende del trazo de fractura que presenta a nivel del hueso. En este caso, por ejemplo, que yo diga es una fractura estable, sabiendo que es una comminuta, estaría totalmente desconociendo la traumatología, ¿no es cierto? Una oblicua larga, por ejemplo, que diga que es estable, tampoco es estable. Una transversal sí podría decir, ¿no? Siempre y cuando no esté desplazada. Entonces, bueno. Ahí está, es la famosa fractura del quinto metacarpiano por el famoso boxeador. Hay mucha gente que asiste al traumatólogo y le dice, doctor, ocurre de que me he caído y me he fracturado, mi dedito me duele, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos de qué señato o